Buenas noches, bienvenidos a la presentación del libro El beso del colibrí, historia y deconstrucción del mito Doña Bella. ¿Doña Bella? Sí. Brasil, siglos XIX y XX, de la doctora Rosa María Espinoso Arcocha. Como ustedes vieron, comenzó la doctora presentándonos una novela que se hizo en torno al mito de Doña Bella, y entonces ella quiere con esto mostrarnos que da para mucho y de muchas interpretaciones. Voy a dar paso a presentar a la doctora Rosa María Espinoso Arcocha. La doctora obtuvo la licenciatura en Historia por la Universidad Veracruzana. Tiene una maestría en Historia Social por la Universidad Federal de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, por cuya editorial se publicó su libro, Doña Bella, Desvendando un mito. Es doctora en Historia Social por la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro y en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco. Su tesis, La Llorona, mito, género y control social en México, obtuvo el accesi del Premio Victoria Kent de la Universidad de Málaga y ha sido publicada en la colección Atenea del Departamento de Estudios sobre la Mujer. Tiene artículos en revistas brasileñas, colombianas, españolas y mexicanas. Desde el 2008 coordina junto con Fernanda Núñez la colección Mujeres en Veracruz, Fragmentos de una Historia, publicado por la editora del Gobierno del Estado de Veracruz, con 3 tomos publicados. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente profesora e investigadora del CULAGOS de la Universidad de Guadalajara, al que se incorporó a través del programa de repatriación y retención del CONACYT. Sus líneas de investigación actuales tocan principalmente la historia del género y de las mujeres desde la perspectiva de la nueva historia cultural y de las mentalidades. Es además animadora del programa Casacha Cóctel, que se transmite los martes a las 11 a.m. en Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, Jalisco. Muy bien, ahora vamos a dar paso a presentar a los presentadores del libro. Bueno, está con nosotros Andrea Prado, que es estudiante de la licenciatura en Humanidades con orientación en Historia Cultural. Y bueno, le voy a hacer la palabra y enseguida va a hablar el doctor David y ya leeré también su currículum. Entonces, cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir, gracias a la doctora por invitarme a presentar el libro. Y pues debo decir que soy nueva en esto, así que espero que ninguno de los presentes me vaya a bajar puntos por esto. Ya está bien pues. Pero bueno, voy a leerles lo que preparé para ustedes. Por ella, según dicen, los hombres perdían el rumbo. Sin embargo, debo decir que mi encuentro personal con esta mujer no ocurrió de inmediato. Fue solo después de 25 años de vivir en esa ciudad cuando decidí escogerla. Aunque al final, creo que no fui yo quien la eligió, sino que ella me eligió a mí. Esas palabras llegaron a mis oídos hace aproximadamente 3 años, y aunque el escenario era totalmente distinto, pues me encontraba cursando el primer semestre de esta licenciatura, debo confesar ante ustedes que esa serie de enunciados fueron pronunciados por la misma boca. Por aquel entonces, lo recuerdo con claridad, una mujer de tez blanca, cabello en forma de melena, con una sombrilla en mano y con labios color granada, se paró enfrente del aula. Por primera vez, la maestra Rosina Espinoso colocó en mis tímpanos 2 palabras, Dona Bella. Y es que hoy debo decir que el libro que presentamos ha logrado recordarme como estudiante principalmente 2 cosas. ¿Por qué estoy aquí, en este laberinto de las humanidades? Y iba a poner algo así como de por qué no morir en el intento, pero creo que era muy radical. Pero pues ya lo dije, da lo mismo. Y bueno, es que a través de estas páginas, la doctora Rosina Espinoso nos muestra por un lado cómo es que los caminos por los que varias historias transitan simultáneamente y de manera paralela sin que éstas se percaten de ello, pueden llegar a cruzarse y con ello dibujarse dentro del imaginario colectivo de un pueblo o incluso cómo lo llegaría a ser Dona Bella dentro de una nación, y en este caso Brasil. Por otro lado, es El beso del colibrí, historia y deconstrucción del mito Dona Bella Brasil siglos XIX y XX, donde también apreciamos que los mitos
aquellas historias que comúnmente pudiésemos llegar a relacionar con mentiras fantasiosas que algún poblado construye en su momento, suelen guardar silenciosamente en sus entrañas un compendio de secretos que solo se revelarán ante aquel que logre hacer las preguntas correctas. Y este es el caso de la autora, quien no solo interroga correctamente a sus fuentes, sino que lo hace de manera un tanto diferente y con ello nos muestra que hay silencios y omisiones, y con ello nos muestra que en donde los silencios y las omisiones persisten, es la imaginación histórica quien, arropándose de un color adecuado en el tono verbal, a través de las conjeturas las hace hablar. Por ella, según dicen, los hombres perdían el rumbo. Sin embargo, debo decir, ay no, se repitió. ¿Qué cosas? Listo. En ese mismo sentido, me gustaría pasar a contarles sobre esa mujer por la que los hombres perdían el rumbo, sino también me gustaría pasar a hablarles precisamente sobre el beso del colibrí, y con ello ver cómo esta mujer de la que hablé en un principio, pues nos deja en el recuerdo un tanto de su fragancia. Cuenta la autora en las primeras páginas. A comienzos de 1800, llegan dos mujeres al poblado de São Domingo do Araxá, en el poblado de Minas Gerais. Sus nombres eran María Bernarda dos Santos y su hija Ana Jacinta Santos José. ¿São José? São José. Ah, bueno. En Araxá, Jacinta fue creciendo como cualquier otra hija de madre soltera, a no ser por un detalle importante, su extraordinaria belleza. Por ello, la gente del pueblo la comparaba con un bello o un beso, nombre popular de la flor silvestre que abunda en la región y por extensión con una bella flor, nombre popular del colibrí. Un día pasó por el pueblo don Joaquín Ignacio Silveira da Mota, oidor general de la provincia de Goiás. ¿Goiás? Mi portugués no está tan chido, pero lo intentaré. A la que entonces pertenecía Araxá, esta provincia. En una de las recepciones que se hicieron en honor a este personaje, dona Bella apareció y, como era de esperarse, don Joaquín Ignacio Silveira da Mota quedó trastornado ante aquella joven. Antes de partir, don Joaquín ordenó a sus hombres que la raptaran, construyendo un palacete para ella. Rodeándola de lujos y confort, el oidor se la llevó a vivir a Paracatú. Así, utilizando como herramienta su belleza, su astucia, su clara visión política y sus correctos deslices sociales, dona Bella logrará gestionar la devolución de la provincia de Minas Gerais, el triángulo minero de Alto Paracaná. En un momento vamos a ver unas imágenes donde vamos a observar este triangulito y cómo es que en el siglo XX empieza un movimiento separatista que abogaba precisamente porque se separara esta partecita, que la maestra nos va a explicar un poquito mejor, pero se creía que dona Bella fue la que ayudó a que esta partecita regresara otra vez al estado de Minas Gerais. Pero sobre todo, continuó, logrará una vez de vuelta en Araxá llevar una vida de fiestas y aventuras amorosas, para deleite de los hombres y desesperación de las mujeres, para quienes ella representaba una serie de amenazas. Pero ajenos a esta competición, eran los notables de la villa quienes se disputaban las atenciones de dona Bella para las orgías que tenían lugar en su casa de campo, donde se dice que las fiestas solo terminaban cuando ella señalaba a dedo el elegido de la noche para llevárselo a su cama. Así que imaginemos el tamaño escándalo que nuestra singular dama causaba entre las señoras del pueblo. Sin mencionar, por otro lado, el crimen en el que se le vería implicada. Pero la historia, o en este caso el mito, lo que acabo de resumir, como podrán imaginarse, no termina allí, sino por el contrario. La trama recién comienza y junto con ella el grabado del mito de dona Bella en el rumbo de la memoria colectiva, no solo de Araxá, sino de todo Brasil. Desde la mitogénesis, el mito, la mujer y el tiempo, el primer capítulo de esta obra, nos daremos cuenta sobre las verdaderas circunstancias que hicieron a esa mujer tan divina, bella y bravía. Como diría la canción, refrán de la novela que dona Bella inspiró, como lo vimos en un principio. Y es que nos daremos cuenta, entre estas páginas, que Ana Jacinta de São José
fue alguien real que vivió incluso más allá que su muerte, ocurrida en 1885. Pero lo interesante en todo esto es también la manera en la que la autora logra entretejer lo encontrado en los testamentos, inventarios, archivos eclesiásticos, notariales y judiciales, con las entrevistas dirigidas hacia quienes vivos aún tenían el recuerdo de Dona Bella. En ese mismo sentido, la doctora nos muestra en su libro que para el historiador es de suma importancia no solo sumergirse en los archivos y respirar el polvo que en aquel entonces fue levantado por terceros, sino que también este estudioso debe experimentar en el presente a través de los sentidos o la imaginación el recorrido de los paisajes o situaciones en las que el personaje en cuestión aparece o más aún desaparece. Todo ello sin olvidar el contexto que abrigó y por tanto construyó el tema de estudio que decidimos escoger. Ejemplo de ello es Historicidad del mito, el segundo capítulo del Beso del colibrí, en donde podemos percatarnos que a través de dicha observación nos es posible describir el aparecimiento, longevidad, significado, vigencia, utilidad y apropiación del mito en cuestión, descubriendo con ello que son este tipo de narraciones expresadas en la memoria colectiva, quienes sirven de mediadores entre las rupturas, mudanzas del equilibrio social en los campos de lo político, lo cultural, técnico o económico. En ese sentido, nos percataremos que la construcción del mito de Dona Bella arrojó ante nuestras miradas tres momentos importantes. El primero, que es el más desconocido por la mayoría, aunque si se leen el libro, lo van a conocer, así que no serán la mayoría. Va del año 1800 al 1885, fechas en las que Ana Jacinta Sao José, el personaje histórico, vivió. Esto de acuerdo con las referencias documentales encontradas por la autora. El segundo momento lo encontramos ya coqueteando con el siglo XX, cuando redactores del periódico local Correio de Axará recuperan el personaje y lo incluyen en un relato histórico, para aproximadamente o hasta aproximadamente 1940, cuando la figura de Dona Bella comienza a ser explotada por la prensa y la pintura en función del emprendurismo turístico del lugar. Finalmente, el tercer momento lo observaremos hacia la década de 1950, teniendo continuidad en nuestros días, cuando los diversos medios de comunicación y entretenimiento decidieron divulgar el mito a nivel internacional. Y es que como nos dirigimos, y es así como nos dirigimos a los ropajes del mito, imágenes y representaciones, el tercer capítulo de esta obra, donde la autora descubrirá los caminos que construyeron la estética de Dona Bella, los mismos que dejaron asomar entre sus recovecos la imaginación y las fantasías eróticas de su principal constructor, Sebastião de Afonseca e Silva, pero sobre todo permiten palpar los gustos y patrones de belleza vigentes en la época que vio nacer al Pigmalión de Dona Bella, es decir, hasta principios del siglo XX, mostrándonos con ello, parafraseando un poco a la autora, que si bien la iconografía traduce las formas técnicas y estéticas vigentes en una determinada época y sociedad, también estas son muestra de la creatividad y el talento personal de los artistas que las producen, y estos a su vez se encuentran en gran medida configuradas por dicha época. Y bueno, otra de las cosas que también me gustaría un tanto comentar es que algo novedoso, y creo que como estudiantes de historia o estudiantes en general, es que vemos la utilización de las fuentes y la correcta pregunta a las mismas. Fuentes que no es solamente el archivo, sino que van desde la fotografía, desde los cómics, desde inclusive no solamente la fuente en sí, sino ver de dónde viene esta fuente, buscar sus pistas, cual si se fuera un verdadero detective al estilo Sherlock Holmes o algo por el estilo, ¿no? Y estar haciendo conjeturas y ver que una cosa que nos presenta como perteneciente a Dona Bella, este fue el caso de un daguerrotipo que se presenta como supuesta imagen de Dona Bella que se irá viendo en el libro, pues nos daremos cuenta que cuando se busca el origen de esto, no solamente se ve que no es Dona Bella, sino que también se hace un recorrido por cómo es que este invento llega a Brasil y cómo es que se descarta la posibilidad de que sea este personaje, porque también se hace un poquito como una exploración por el viaje que tiene un aparato como un daguerrotipo. Entonces, creo que esto es importante y también hablar sobre la cuestión literaria. La autora nos presenta en esta parte del libro una cuestión que es la literatura como una fuente que legitima y a través de ello la memoria colectiva pues remite a esto y cómo es que se construye como una verdad histórica a través de la literatura,
aunque no sea una verdad, ¿no? Que pueden ser mentiras, todo está, saber cómo decirlo, y la literatura como una de las principales fuentes para la historia, porque siempre arrojan algo que es bastante interesante. Pero bueno, continúo. De esta manera, transitamos hacia las conjeturas y los diálogos con los documentos, el apartado en esta obra donde se mostrará aquello que el mismo Marc Bloch mencionaba. Los hechos humanos son esencialmente fenómenos muy delicados y muchos de ellos escapan de la memoria matemática. Por ello, hay que tener en cuenta que allí donde es imposible calcular, se impone el sugerir. Así, por medio del diálogo interdisciplinar con textos especializados y a través del rastreo de todas las pistas posibles, sin importar qué tan menores o insignificantes pudieran parecer, cual fiel y buen detective, se destaca el mito de Donabella, para construirlo de nuevo, enseñándonos con ello que es de suma importancia, y no solo ante el documento, sino también ante la vida cotidiana, dirigir nuestra atención hacia los silencios y las omisiones, hacia la información escrita con tinta invisible y entre líneas, hacia los abismos en los que pensamos no se vislumbrará ningún rayo de luz. Y es que El beso del colibrí, Historia y deconstrucción del mito, Donabella, Brasil, siglos XIX y XX, el libro que hoy se presenta ante ustedes, es una clara muestra de lo que en gran medida el laberinto de las humanidades, del que les hablaba en un principio, plantea. Este puede enseñarnos, es decir, les voy a plantear lo que creo que enseña el laberinto de las humanidades, que detrás de cada historia o mito se esconden rostros, y estos, a su vez, esconden secretos y situaciones que, como dije anteriormente, solo se revelarán ante aquel que se aventure a cuestionarlos correctamente, y que, por tanto, por medio de la historia cultural, tal como lo hizo la doctora Rosina Espinoso, se apueste por el no olvido y por la rectificación de que a través del mito, del mítico beso del colibrí, el pasado puede estar más presente en el presente que el presente mismo. Gracias. Muy bien, ahora voy a pasar a leer el currículum del doctor David Carvajal. Es doctor en Historia por la Universidad de París I, Panteón Sorbona, profesor investigador del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, Premio Francisco Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la categoría Tesis de Licenciatura en el 2003 y Tesis de Maestría en el 2006, y mención honorífica del Premio Atanasio G. Sarabia de Historia Regional Mexicana de Fomento Cultural Banamex por su tesis de doctorado en el 2012. Es autor de La Política Eclesiástica del Estado de Veracruz, 1824-1834, editado por Miguel Ángel Porrúa, y el INA en el 2006. Coordinador de Catolicismo y Sociedad, Nueve Miradas, siglo XVII al XXI, coeditado por Miguel Ángel Porrúa y la Universidad de Guadalajara en el 2013. Coordinador también del libro La Fundación del Convento de Capuchinas de Lagos, 1763. Sí, es que está aquí mal. 1763, que ya está, ya lo tenemos en la mano y pronto se lo presentaremos. Es publicado por el Q-Lagos, en la edición del 2015. Responsable del cuerpo académico, Cultura y Sociedad, y actualmente director de Diversae, revista del Seminario de Historia Mexicana, y investigador nacional de nivel 1 desde septiembre de 2012, y dedica su investigación a la historia del catolicismo y la secularización en los siglos XVIII y XIX. Y le dejo el micrófono. Pues muy buenas tardes a todos. Ante todo, agradeciendo la gentil presentación de la doctora Lina. Debo decir, en efecto, en tanto historiador y como lo exige la profesión hoy en día, me he especializado en un tema, la historia del catolicismo de los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, he de comenzar advirtiendo que no voy a presentar aquí una extensa lectura del beso del colibrí en clave religiosa. No vengo tampoco a devolver al buen camino a Donabella, señora de tantos amores, como reza la canción que escuchamos al principio, la legendaria mujer que protagoniza este texto. Bien, que lo primero, leer desde la historia religiosa este libro, no sería del todo imposible. Ahora que lo adquieran y lo lean,
confirmarán que en realidad hay bastantes argumentos para ello, tratándose de quien como personaje histórico fue amante de un párroco y como personaje de ficción objeto hasta de invocaciones espiritistas. La cultura religiosa permea ampliamente el mundo en que vivió Ana Jacinta de São José, que como toda mujer de su tiempo, según la define nuestra autora en su primer capítulo, dejó un testamento que comenzaba invocando el nombre divino. Secularización de por medio, en los capítulos 2 y 3, vemos bien que lo religioso también ocupa un lugar importante ya en la historia del mito de Donabella, comenzando con el carácter de católicos liberales de sus primeros autores, así como nuestro estimado don Agustín Rivera, y culminando en los ropajes de las artes que la proclaman en su juventud celestial y en su vejez redimida. No por nada reza también la canción, ¿quién la hizo así tan divina? En fin, repito, no he de profundizar en ello, pero es acaso sintomático que uno de los historiadores más citados por la autora sea justo un gran especialista en historia religiosa como es Jean Delumeau. Empero, como se dice coloquialmente, estaría yo jalando agua para mi molino si solo presentara de esta forma al beso del colibrí. En realidad, el lector encontrará en estas páginas un argumento central en el que confluyen un abanico muy extenso de temas. El argumento es, como el subtítulo indica, que la historia de Donabella, elemento fundamental de la identidad de la ciudad brasileña de Araxá, la dueña de Araxá, según la canción, es un mito. De hecho, el beso del colibrí es justamente un relato de la construcción de ese mito a lo largo del tiempo, empezando por la vida de la mujer que lo inspiró, hasta sus avatares más recientes en las décadas de 1980 y 1990. Pero ese mito implica para la autora recorrer, como decía, varias temáticas. Las notas finales hacen un recuento al respecto más bien sobrio. Anticipemos que lo mismo nos habla de temas tan clásicos como la política, la literatura o las artes visuales, tan originales como la historia del ocio o del turismo, o la de la publicidad y la del carnaval. Temas a primera vista dramáticos como la condición de las mujeres pobres y solas, o como el racismo, tan comprometedores como la moral y sus transgresiones, y directamente tan atrevidos como la pornografía. En mi modesta calidad de responsable del Cuerpo Académico Cultura y Sociedad, que reúne a los historiadores que trabajamos en Lagos, y sin menosprecio alguno de mis colegas, he de decir que solo nuestra autora es capaz de entrar en todos esos avatares, unos más escabrosos que otros, de manera amena, cierto, pero generando sobre todo un discurso notable por su seriedad y ponderación. De ahí que, tras estas divagaciones introductorias, quisiera centrarme sobre todo en algo que ya señala en el prólogo del libro el doctor Guy Rosado Peirón, y cito: en esta obra vemos explayarse lo que se podría llamar una auténtica imaginación historiográfica. Fin de cita. En efecto, tal me parece el motivo principal que nos reúne aquí hoy, tal es el motivo para celebrar la publicación de este texto, tal es el eje sobre el que me interesa centrarme en esta intervención. Y para desarrollarlo, me atreveré a hablar no solo del libro, sino también un poco de la trayectoria profesional de la autora, y es que, también lo constatarán ustedes al empezar a hojearlo, el beso del colibrí habla de Donabella, la mujer del mito, la bella flor, bella muchacha, por seguir citando la canción, sino también, aunque sobre todo para quienes tenemos el gusto de conocerla, de la mujer que anduvo detrás del mito y que lo deconstruyó, Rosa María Espinoso Arcocha. Y que cabe decir, no es el único mito que contribuye a deconstruir. Permítanme, pues, principiar con un paréntesis un tanto técnico, pero que estimo necesario para entender por qué habríamos de celebrar de manera particular un libro que se destaca por su imaginación histórica o historiográfica. Me corregirán mis colegas historiadores, en la literatura especializada, cuando decimos imaginación histórica, uno de los autores que se consideran clásicos en el tema fue el profesor británico Robin George Collingwood. De hecho, también Rosa María Espinoso Arcocha leyó a ese autor cuando ella era estudiante de la carrera en Historia de la Universidad Veracruzana, hace cosa de unos breves lustros, en los cursos de la maestra Ofelia Mora Muñoz. Collingwood decía que existía una teoría del sentido común, es decir,
una opinión así generalizada de lo que hacemos los historiadores, lo que la mayor parte de la gente cree que hacemos. Y aunque escribí en la década de 1940, puede ser que algo de ello siga vigente. El sentido común decía que para los historiadores lo importante era la memoria y la autoridad. Que la primera era el recuerdo fiel de los acontecimientos y la segunda, la autoridad, pues los testimonios donde estaba contenida esa memoria. El sentido común era así que el historiador no hacía sino extraer la verdad de esas autoridades a las que debía de creer de manera más o menos fiel. Collingwood criticaba esa teoría del sentido común. Los historiadores no siguen fielmente a una autoridad, en primer lugar porque no reproducimos lo que encontramos en los testimonios, sino que hacemos una selección autónoma, es decir, por nuestra cuenta. Más todavía, los historiadores hacemos inferencias y sacamos deducciones de sus testimonios, esto es, los interrogamos, de forma que en realidad no los tratamos como una autoridad ni como contenedores fieles de una memoria. Al seleccionar, al inferir y al deducir, los historiadores usan en cambio y ampliamente su imaginación. La verdad histórica no se trata de la concordancia con una autoridad, como si el pasado fuera una cosa ya dada que se pudiera simplemente descubrir quitándole un velo. Por el contrario, la verdad histórica es ante todo un producto de la imaginación, pero crítica y no fantasiosa del historiador. Collingwood la describía como una imaginación sometida a reglas, la coherencia, la relación con los testimonios, la ubicación en el espacio y en el tiempo. Sin embargo, como el principal referente de la imaginación del historiador, que lo guía a identificar testimonios, a seleccionarlos, a interrogarlos y a sacar conclusiones de ellos, es su presente, pues Collingwood decía bien que cada presente tiene un pasado que le es propio. El beso del colibrí, en este sentido y de manera más explícita, nos habla del Brasil de los siglos XIX y XX, de ese país de lluvia y sol de primavera para continuar el ritmo de aquella canción, pero hablándonos al mismo tiempo sobre y desde el presente que compartimos con su autora en este México del siglo XXI. Orgullosamente historiadora de las mujeres y de las relaciones de género, feminista, todavía peor, digo, todavía más. Si algo se nota en todo el texto es que lo escribe alguien que habla libremente desde valores muy contemporáneos y que incluso todavía no terminan de convertirse en hechos de mentalidad, sino que son materia de opinión. Me refiero sobre todo a los derechos de las mujeres, a la equidad de género, a una visión no victimista de las mujeres, y digo explícita porque no es que la autora juzgue o condene, mas nos deja muy claro cómo era esa sociedad jerarquizada, machista, racista y a veces tan dada a la moral que tenía más de una, sin concederle ningún trato solemne y antes bien con más de una fina, divertida y muy envidiable ironía, punto sobre el que volveré un poco más tarde, pero que no les contaré para no arruinarles su descubrimiento de la obra ahora que la lean. Y es aquí cuando creo que vale la pena volver sobre la trayectoria de la autora y la historia de este libro. No es un detalle menor apuntar que en realidad la autora no fue ya aquella estudiante de la Universidad Veracruzana de los años 70, que leía Collingwood, sino fue Rosa María Espinoso de Montandón, apellido este último que no es ajeno a la problemática del texto, por cierto, pero que era una mexicana residente en Brasil, quien culminó esta investigación en 2002. Una primera versión se presentó en febrero de ese año para obtener el título de licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana. Para el anecdotario, fue la tesis número 93 que se defendía en esa facultad y en el registro quedó asentada con un leve error, pues en lugar de Dona Bella, dice Doña Abeja. Un mito en la sociedad brasileña, siglos XIX y XX. La versión, ya casi definitiva, titulada Dona Bella, desfacendo Astellas do mito, se presentó ese mismo año en la Universidad Federal de Uberlândia como disertación para obtener el grado de maestría en Historia y sería publicada en 2004 con el título Dona Bella, desvendando o mito. El beso del colibrí es pues la versión final, revisada, corregida y traducida al español una década más tarde por su autora, que sin embargo ya es ahora la 2 veces doctora Rosa María Espinoso Arcocha.
Con todos estos datos quiero insistir, primero en que estamos ante un texto que es producto de toda una trayectoria de investigación que de alguna forma refleja incluso algunas de las grandes etapas de la vida de su autora, tanto jalapeña como brasileña y ahora alteña. Y en segundo lugar, resaltar que ha sido necesario un cierto distanciamiento de nuestros queridos orígenes en la Universidad Veracruzana para alcanzar la madurez de la imaginación histórica que leemos en este libro. Por reconociendo la formación ahí recibida y en general el panorama de la historiografía mexicanista, El beso del colibrí resulta una rara avis. Esto es, y por continuar citando a la canción, vale preguntarse, tal vez no quién la hizo tan bella y tan fiera, pero sí al menos tan aguda a la autora, como para ir entramando una narrativa que va mucho más allá de las obras e incluso en general de los lenguajes que tenía a su disposición en nuestra alma mater común de la Atenas veracruzana. Es decir, en este texto, la autora no habla necesariamente el idioma común de los historiadores de esa casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Y con ello llego ya al último punto que me interesa destacar, el de los mitos. Antes he mencionado que El beso del colibrí está escrito explícitamente desde el presente, pero más todavía está escrito desde una perspectiva que en el mundo académico ascendió justo en la época en que la autora abandonaba México para tomar camino de Brasil. Los colegas historiadores presentes lo saben bien. Fue en las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, cuando en las ciencias sociales tuvo lugar un giro hacia temas lingüísticos que alcanzaron también al discurso histórico. En El beso del colibrí no está citado directamente el historiador norteamericano Hayden White, que es tal vez el exponente más claro de esta postura, pero sí autores como Roger Chartier, Peter Guy, Lloyd Stramer, que no son muy distantes. Todos ellos son representantes de lo que se conoce en general como la historia cultural, pero de manera particular de una forma de hacer historia a partir de la lectura de la realidad como texto. Me explico. Historia cultural es una corriente que ha abierto los intereses de los historiadores a una amplia gama de temas, objetos y enfoques. La historia de las sensibilidades, la historia del cuerpo y de la sexualidad, la historia de la vida privada, entre muchas otras, incluyendo, claro está, la historia de las representaciones y hasta la historia de los mitos. El beso del colibrí, el estudio del mito de la bella flor, bella muchacha, como dice la canción de nuevo, es posible justo gracias a esta apertura en la historiografía reciente. Pero de manera particular, los historiadores que guían la reflexión fundamental del beso del colibrí se caracterizan por replantearse el tema de la verdad histórica. No se trata solo de que la verdad en historia sea una verdad construida desde el presente, con un carácter científico, como decía Robin Collingwood, sino que en realidad los historiadores no buscan propiamente una verdad. Lo dice directamente nuestra autora y abro cita. Más importante que descubrir la verdad de los hechos históricos es descubrir la credibilidad que la sociedad les otorga y la intencionalidad subyacente a su enunciación, fin de cita. Historiadora del mito, deconstructora del de Donabella, nuestra autora aporta también su grano de arena, como se dice coloquialmente, para deconstruir asimismo un mito algo más amplio, el de la historia como conjunto de verdades. Retomando al antropólogo Claude Lévi-Strauss, se pregunta si, y cito de nuevo, cuando los historiadores pensaban estar haciendo una historia científica, ¿no estarían ellos mismos creando una mitología propia? Fin de cita. Esto es, la historia por definición, sería también un discurso con algo de mitológico. De ahí la semejanza con la postura de un autor como Hayden White, célebre por su teoría de la poética de la historia, que resultaría ser ante todo un artificio literario, un género narrativo específico, cuyo valor como conocimiento no le viene de la correspondencia con un referente real, sino justo por el carácter creativo del narrador. Género literario, sin embargo, por ello mismo sometido a ciertas reglas específicas. El mérito innegable de El beso del colibrí, la virtud de este texto como ejemplo de imaginación histórica, es que nos muestra los amplios alcances de la creatividad en historia, pero manteniéndose fiel a esas reglas.
que aquí ya no serían de una ciencia en el sentido más clásico, o incluso más bien en sentido mítico, por decirlo en esta misma lógica, sino de las reglas de su género narrativo, reglas que cumple a cabalidad. El lector verá también que el autor ha realizado un extenso trabajo de archivo, de realización de entrevistas, de recopilación de fuentes en los más diversos acervos. Mas por todo ello, el libro resulta tanto más actual. Es una narración histórica bien informada, pero que organiza su relato y sus argumentos explícitamente desde nuestro presente, como ya dije, pero más aún, la ironía no solo está en los incidentes puntuales del relato, sino en su trama misma. Con ella revela un mito histórico, burgués, machista, moralista e identitario, por lo menos, en un momento en que justo somos escépticos e irónicos con nuestra historia, con nuestras élites, nuestros valores e identidades más tradicionales. Ironía sobre el todo para la historia, cuestionándola, deconstruyendo un mito historiográfico y sin querer asentar sobre ello una nueva verdad definitiva. Ironía sobre todo en el desenlace de esta narrativa, que después de 150 páginas donde pareciera que el mito es finalmente un producto social, producto también de la creatividad humana en sus más diversas facetas, nos encontramos al final con unas páginas que no les voy a adelantar, pero que podrían leerse como la insinuación de un arquetipo del mito de Donna Bella, es decir, un modelo trascendente. La autora lo dice con insistencia. La deconstrucción, el trabajo del historiador, en realidad no puede poner en peligro al mito. Por ello, uno no puede dejar de preguntarse si en realidad el beso del colibrí no será justamente una nueva página del mito. Si Rosa María Espinoso no habrá caído también en los encantos de la hechicera de Araxá, víctima de su dulce mortal veneno, como dice la canción, y no habrá hecho sino agregarle un nuevo ropaje, cierto que más ad hoc para consumidores distintos de aquellos a los que están dirigidas las telenovelas, la publicidad o los desfiles de carnaval. Cierto que también más erudita, más actual, más inteligente y sobre todo más creativa. Imposible en este caso una respuesta definitiva. El beso del colibrí es un texto que, haciendo honor a su título, se lanza hoy al vuelo para que cada lector que lo pruebe reaccione de manera particular y, como dice la canción, ¿quién a la bella besará? La reacción de quien les habla, hecha desde la amistad y el coleguismo, como diría la propia Rosina, o al menos hasta ahorita, no sé si terminando estas palabras la situación sea otra, ha querido recuperar además esta presentación el estilo de aquellas páginas ya lejanas del año 2002, escritas sin duda en la propia Araxá, y en cuyo primer capítulo la autora ritmaba su relato con citas del tema musical, y por eso no puedo sino concluir. ¿Qué poder tendrá esa mujer con su dulce veneno mortal? Ella ama, ella odia, pero no sé si es feliz. Muchas gracias. ¿Tú las comentas? Sí. Bueno, pues después de estas presentaciones, pues ya ni sé qué decir. Gracias, Andrea. Gracias, David. Gracias, David. Y bueno, el motivo por el que invité a Andrea, además de ser una alumna brillante de historia, bueno, de humanidades con la especialidad en historia, es porque me interesaba mucho saber cómo sería la recepción de mi libro por parte de un estudiante, queriendo pensar que, bueno, los otros estudiantes que lo lean, pues a lo mejor serán tan generosos como ella en esa recepción. Y a mi colega David, porque como ya se habrán dado cuenta, pues es bastante crítico, bastante irónico. Él ya me expuso aquí, ya dijo mi edad, ya dijo todo. Tu edad no la dije en ningún momento. No, nomás dijo que en los años 70 estudié la licenciatura. Pero pues sí tenemos en común que los dos somos egresados de la Universidad Veracruzana y que realmente dar un salto
en este sentido y meterme a trabajar un tema como un mito femenino, realmente no es poca cosa y no es que me esté yo autoelogiando, es que venimos de una universidad cuya formación es bastante clásica, por no decir de otra, o conservadora. Pero bueno, después de los agradecimientos y de agradecerlos también a ustedes por estar aquí, quiero agradecer a la Editorial Culagos de la Dirección de Estudios de la Cultura Regional, que pues posibilitó que se publicara esta versión en español. Quiero también señalar muy especialmente al doctor Guy Rosat, que es un historiador, colega nuestro, del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Veracruz, porque él me hizo el honor del prólogo de este libro. Sin embargo, por un error, infelizmente no aparece su nombre, no aparece, pues no se le da el crédito en el libro.